Bueno, Rubén, vamos terminando de grabar el capítulo número 19, El Salvador a Colores número 2. ¿Qué te pareció? Pues fíjate que bastante interesante porque siento que descubrí que hay varias cosas que realmente no las sé, en primer lugar. Y segundo, ya cuando vos me mencionabas algunos lugares, yo decía como, puta, esa es tal cosa. Los había pasado por alto o de repente no había caído de lo No que había caído en significa. cuenta de qué era, De lo que ¿verdad? significa. Entonces creo que al final terminé aprendiendo más yo. Sí. Bueno, en este capítulo, el segundo capítulo del Salvador a Colores, comenzamos diciendo que íbamos a hablar sobre la toponimia y también íbamos a hablar sobre el cuerpo humano y las flores y cómo éstas convergen en el campo de la medicina. Pero la verdad es que no pudimos, se nos extendió el tiempo demasiado en la toponimia, pero es muy interesante. De verdad espero que lo disfruten mucho. Así que comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 20. Por fin vamos a completar El Salvador a Colores, capítulo número 2. Nos encontramos nuevamente con Rubén Guerra. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muchi Yek, Yektunal Muchi, Ganan Nemit. Todo bien por acá, saludándolos nuevamente. Excelente. Muy bien. En el capítulo anterior tuvimos la oportunidad de hablar o explorar un poco del náhuatl. En esta ocasión no va a ser la excepción. Vamos a hablar un poco acerca de la toponimia y también sobre el cuerpo humano. Primero que nada, y algo que no hicimos la vez anterior, ¿quién es Rubén Guerra? Pues bueno, interesante pregunta. Quizás podría decirlo, como lo dijo un amigo, es un proyecto en construcción. Me acuerdo, ¿sabes? De que una vez una chera me andaba cayendo chambrecito. No, espérate, perdón. Yo le andaba cayendo a ella. Y ella decía que de repente yo le preguntaba como muchas cosas. Ajá. Entonces ella me dijo, si hay algo que a usted lo define, me dijo, es la curiosidad. Entonces yo me quedé con eso de wow. Y ella me lo dijo en estas palabras. Su curiosidad es infinita, me dijo. Yo como que, qué interesante. Entonces fíjate No que... me imagino qué clase de atrevido tenías que ser, Rubén, para que te diera eso. Fíjate que, o sea, y en general creo que... No iba tanto por ese lado, Okay. realmente. Pero en esa oportunidad yo me quedé como, puta huevo. O sea, realmente sí o sea, me gusta como saber un poquito de varias cosas. Y entonces quizás lo defino más así como un proyecto en construcción. Yo no tengo nada concluido. Soy cosas que nunca me imaginé que de repente pudiera llegar a ser, pero quizás todo esto movido precisamente por ese motor que es como la curiosidad, como saber un poquito de algunas cosas, un poquito de cada lado, andar haciendo relaciones entre una cosa y otra, y por eso es que me he movido un poquito en este tema de todas las cosas culturales, el idioma náhuatl, la cultura, El Salvador, los recursos naturales que tiene. Entonces por ahí andamos, queriendo investigar, averiguar ¿qué es lo que tiene todo este territorio? Y este ser, que es como tu avatar, tu seudónimo, conocido como Chalatecus. Fíjate que es una curiosidad, bueno, quizás en resumen, en la universidad, en mi año, era una universidad bastante pequeña, éramos una promoción como de 100 estudiantes más o menos, entonces yo era el único chalateco. Entonces mira, o sea, era bien chistoso porque me decían, que, primero que era chele, ¿verdad? Segundo, que mi familia tenía vacas. Y yo como, sí, mi familia tiene vacas, pero no es porque sea chalateco. Ajá. Y que tus abuelos son primos. Y yo como, sí, pero no es porque sean chalatecos. O sea, pero, sí, pudo haber sido en cualquier otra parte de El Salvador y no necesariamente. Sí, pero no porque sea chalateco. Ajá, cabal. Entonces de repente alguien me dijo, así como la broma de que yo era como el chalateco representativo. Ay. Ajá, entonces no me acuerdo por qué diablos. De repente en eso salió como el tema de los nombres científicos, no sé qué. Y como parece que los frijoles, el nombre científico es Phaseolus vulgaris, que es como el no sé qué, como vulgaris en el sentido de común, del pueblo, común, lo sí, vulgar. Correcto. Entonces era como tu nombre científico sería Chalatecus vulgaris. Y yo fue como que, qué interesante. Y me gustó. Entonces creo que fue como una cosa bien atribuible, como te digo, por ser chele, por que de repente las familiares han tenido ganado. El tema de los primos, que bueno, no voy a hablar mucho de eso. Es algo de lo que hablamos en capítulos anteriores. Recuerden, o sea, no es una cosa... Sí es una cosa curiosa, definitivamente sí lo es, pero lo pueden ver en el capítulo anterior de Salvador a Colores. Sí hablamos de eso y me pareció, realmente me cambió la visión, fíjate. Sí, entonces, como te digo, o sea, viene más o menos por eso, porque esas ciertas características del nombre científico de Chalatecus vulgaris, acordaba Chalatecus, por ahí. Ok, y tú tienes este proyecto de redes sociales en el que exploras un poco la cultura y digamos que
ciertos lugares en Chalatenango. Fíjate que no solo en Chalate, de hecho quizás a lo largo de todo El Salvador. Creo que lo comenté en algún momento también de otro capítulo, que a mí me gustaba mucho el tema de, bueno, mi pueblo particularmente tiene muchos nombres que son indígenas. Gualorón, Huastena, Gualcamera, Carranchagua, un montón. Entonces, yo nunca sabía qué significaban. Estudiando vine a dar con el náhuatl de repente porque ya no se hablaba lenca ya. Entonces, mira, es que esta mierda es como un arroz con mango. O sea, porque a mí me gustaba mucho Death Note también, el anime. Okay. Entonces, en el Death Note vos tenías como los ojos del Shinigami, ¿verdad? Ok. Que el Shinigami te daba como los ojos y podías ver cuánto tiempo le quedaba de vida a la gente, una mierda así. Entonces yo de repente en algún vacil comencé como con los ojos del Pachaluani, que Pachaluani significa como el viajero, el paseador. Porque Pachaluani. De repente, cuando vos ves el tema de cuando vos visitas un lugar, y aquí creo que nos metemos ya en el tema de la toponimia, si vos lo ves el lugar hablando náhuatl, ya de repente te resulta súper obvio. Te pongo un ejemplo bien ¿qué? O sea, básico tal vez. Ahuechapan. En náhuatl, Ahuechapan, Ahuachapán, donde abunda como el vapor, el rocío. Ahí están los ausoles. Ahuechapan. Ahí están los ausoles. O sea, el nombre en náhuatl propiamente te lo dice. Ok, entonces, vamos a ver. Sabiendo un poco sobre náhuatl, ¿es posible conocer un poco más sobre las características de la zona? ¿Eso es lo que se consigue a través de conocer un poco de náhuatl sobre la toponimia? Fíjate que sí y no. Absolutamente hay lugares que su nombre es súper obvio. Sin embargo, hay algunos lugares que su uso ha sido como tan desgastado a lo largo del tiempo que de repente el nombre se deformó demasiado y ya no se sabe qué significa. Por ejemplo, hace poco un amigo me decía eso, mira que Chanmico no sé qué, ¿verdad? Y yo, sí, Chanmico, whatever, ¿verdad? Pero yo nunca pensé que Chanmico era náhuatl, o sea, porque ni siquiera mi cerebro lo asoció. Hasta que de repente él me dijo, mira, porque yo había oído que significaba casa de los muertos. Y yo me eché como, puta, Ichan Mictuk, la casa de los muertos. Y yo fue como, puta, sí, es cierto. O sea, la casa de los muertos. Pero el nombre le quitaron la I y quitaron la K. Y el Tuk lo hicieron Ko. Entonces fue como Chanmico y Chanmictuk. Eso suena como nuevamente la broma de LinkedIn. Que es, ¿cómo se dice? LinkedIn, sí, definitivamente. Sí, totalmente. Entonces, hay algunos lugares que tienen su nombre todavía en náhuatl, que eso ya no se puede saber qué significa porque ha sido tan deformado, tan desgastado, que de repente ya no. Sin embargo, hay otros que son perfectamente claros y cuando vos lo ves y sobre todo si conoces el lugar, identificas que específicamente el nombre le hace una alusión clara a lo que ahí es, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, puedes descubrir, por ejemplo, te pongo un caso como bien particular y quizás que es uno de mis favoritos, Atiquizaya. Literal, ese se compone, por ejemplo, de los vocablos At, que es agua. Tit, que significa fuego. Giza significa salir y Yang significa lugar. O sea, entonces el lugar de donde sale agua caliente. Ahí está el salto de Malacatiupán, la cascada de agua caliente del río ese. Ok. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Ok. Vamos a ver, entonces, siguiendo en Ahuachapán, ¿qué otro lugar tiene un nombre característico que describe la zona? Apaneca. Vaya, por ejemplo, Apaneca también es otra cosa bien interesante. Vaya. Vos, si te digo cerrar los ojos y pensás en Apaneca, cerrar los ojos y pensás en Apaneca, describime qué es lo que ves en el paisaje. Mira, yo me imagino un lugar frío. Ajá. Me imagino agua fría, porque ahí están unas piletas de agua fría que son muy famosas. Vaya. Imagínate, por ejemplo, una foto de Apaneca. ¿Cómo te imaginas esa foto de Apaneca? Me imagino unas cascadas, agua helada y un montón de piedras grandes. Vaya, mira qué particular. Bueno, pero de hecho te fuiste un par de kilómetros a la par y ya vamos a hablar de eso. Por ejemplo, Apaneca significa río de viento. Río de viento. De la palabra Apan, que significa río, y Ejegat, que significa viento. Sin embargo, vamos a aclarar acá porque hay muchos Apan en El Salvador, pero río no es en el sentido de un río como tal, sino que denota como la abundancia. Entonces, donde abunda el viento. Sí, es que hay que recordar que muchas palabras tienen diferentes interpretaciones respecto al contexto en el que se utiliza. Totalmente. Vale. Entonces, por ejemplo, si te digo que te vayas al centro de Apaneca, mentalmente cierran los ojos, vámonos al centro de Apaneca y vas a ver que está como las casitas y al fondo un cerrito y el cerrito está como cuadriculado.
¿Te fijas? Ah, sí. Esos son los rompevientos. Yo siempre pensaba que ese era el monte Waffle, no sé por qué. Parece un waffle. Entonces, de hecho, el nombre Apaneca significa río de viento porque abunda el viento. Por eso, en Apaneca, cuando nosotros vamos, vemos el cerro que está hacia el fondo, que tiene como esa cuadrícula que son de árboles de copalchillo, porque ese detiene el viento. El copalchillo es un árbol que te da hojas desde la raíz hasta el tronco. Entonces, por eso son así cuadriculaditos, para que el viento no le bote las flores al cafeto. Entonces, tiene como su sentido, porque abunda mucho el viento. De hecho, vos mencionabas que, por ejemplo, cuando pensás en Apaneca, pensás en agua, piletas, en una posita. Ajá, correcto. Entonces, por ejemplo, te doy otros dos vocablos. At, ya dijimos que significa agua. Correcto. Y ascu significa arriba, o en lo alto. Agua de lo alto sería. Atascu. Ataco. Sí. Ya. Y entonces, por toda esa zona, tenemos una gran abundancia de agua, tenemos el montón de lagunas que están ahí, que la laguna de las ninfas, que la laguna de las ranas, un poco lejos de lo que ahora se conoce el casco urbano, pero tal vez de repente ellos en su momento lo conocen como Atasco porque es como el lugar donde hay mucha agua y que está en alto. Por ponerte un ejemplo. ¿Y Huayúa? Fíjate que Huayúa es perfectamente el ejemplo de lo que mencionaba antes, de que es una de las palabras que tal vez se ha deformado tanto que ya no se puede interpretar perfectamente. Como en el origen. Con algunos de nuestros amigos que hemos estado estudiando el náhuatl, de repente uno mencionaba una teoría que me es como bien sólida, te voy a decir, que tal vez signifique Ixhuayúatl en náhuatl. Ixhuayu es como hoja de. Déjame adivinar. Y Huayúa, me imagino, lugar donde hay ferias gastronómicas. Demasiado futurista para en aquel entonces. Lo más seguro, totalmente. Entonces, lugar. Mira, fíjate que probablemente signifique como de lugar de las hojas de agua. Hojas de agua. Sí, pero tal vez no necesariamente haga. O sea, esto es una teoría, un invento de un amigo mío que me mencionaba eso, que tal vez puede ser el significado, pero no es algo, ¿cómo decírtelo? Seguro. O sea, eso es una teoría, nada más, vean, de él. Entonces, por ejemplo, en Huayúa tenés los chorros de la calera, ¿ve? Que se ve así, como no sé qué, abundancia de mucha agua, etc. Entonces, ahora. ¿Cómo se dice cascada? Porque pudiera estar relacionado a esto de las hojas. Fíjate agua, que ¿no? Cascada es Ahuetzian, que literalmente es como que en inglés digas waterfall, o sea, caída de agua. Eso es, Ahuetzian es caída de agua, donde el agua cae, básicamente. Fíjate que ahorita que estamos en esta zona, quizás de Apaneca, de Ataco, de Huayúa, comenzando por el occidente, que es la zona donde se hablaba más el náhuatl, te voy a mencionar que hay una cosa bien interesante. Y aquí ya me voy a meter quizás en un tema un poco científico, pero es un tema que se llama el barlovento y el sotavento. Mira, esto es básicamente cómo el relieve te influye el clima. Imagínate que, por ejemplo, vos tenés allá en Acajutla el mar, ¿verdad? Entonces tenés el mar, vos estás en la mera playa y vos sentís la brisa marina. Claro. Entonces, estás parado cablito en los cóbanos. Entonces, ese viento viene del mar. El viento te arrastra la humedad del solón que le está evaporando el agua, o sea, ahí. Y todo eso lo viene arrastrando, esa agua sube por Sonsonate. ¿Y qué es lo que pasa? Que ¡pum! Va a chocar contra la pared de los volcanes. Ahí por el volcán de Santa Ana, Cerro Los Naranjos, toda esa zona, toda esa cordillera. Y hay una colisión de columnas de viento. Entonces, en ese lado, específicamente, vas a tener, por así decírtelo, una gran concentración de humedad. Entonces, en la noche, cuando las temperaturas bajan, esa agua se condensa, se hace rocío y comienza a escurrir. Entonces, en toda la zona de Sonsonate, de donde está la propia ciudad de Sonsonate, vos tenés una gran abundancia de agua. Vos vas en verano y los ríos ahí tienen agua todo el año. Todo el año. ¿Por qué? Entonces, su nombre en náhuatl, Censunat, viene de la palabra Censun, que significa 100, y At significa río, o sea, 100 ríos. Es agua. At es agua. La 100 agua sería. Como la 100 agua. Pero en ese sentido, 100 significaría, por así decírtelo, donde abunda. Entonces, en Sonsonate abunda mucho el agua. Entiendo. Vos tenés el río Sensunapán, por ejemplo, y otro montón de ríos más que no les sé el nombre, que mantienen agua todo el año, pero es precisamente por este fenómeno. Entiendo. Entonces, los abuelos lo sabían y entonces le pusieron el nombre tal cual. O sea, Sensuna, donde abunda el agua. Dijiste es una palabra, haciendo referencia al puerto. El puerto de Acajutla. Acajutla,
¿Qué significa? Fíjate que esa es otra palabra que también está como un poquito perdida en la historia, porque el náhuatl de acá no tiene el sonido tla. He visto en algunos documentos que de repente acá Jutla se menciona algo así como acachual, no sé cómo se pronuncia realmente, pero acat como tal sí estoy seguro que significa caña, como una caña o una cañita pequeña, no importa el tamaño, lo demás no sé, entonces no me queda claro, pero probablemente pueda ser un nombre que le dieron los mexicanos cuando vinieron acá. Cuando vinieron como traductores, ¿verdad? Como traductores básicamente, porque por ejemplo ya mencionamos en otros capítulos que el idioma náhuatl de acá de El Salvador es diferente del náhuatl, de las variantes náhuatl de México, como lo es el italiano o el español, que hay cosas que se entienden, pero muchas otras que no. Ok, voy a hacer, ahorita tengo el mapa aquí en la mano y me gustaría irte leyendo algunos y me dices qué puede ser, okay, vamos a ponerte a prueba. Sisimitepec. Vaya, fíjate que eso es bien interesante también, porque Tzitzimit como tal significa como demonio o espíritu. Ah, el cerro de los demonios sería. Ajá, la montaña. Mira que ya pusiste atención en los capítulos anteriores. Yo escucho chachalaca, ¿qué te pasa? Bueno, ya saben, si quieren formar un grupo de 4 personas para ir a buscar demonios o duendes a un cerro, puede ser en el Sisimitepec. Puede ser ahí en esa zona. Pero fíjate que significa demonio no como tal de la creencia cristiana. Sino que puede ser más como un mal espíritu. De hecho, en Honduras, precisamente, bueno, no sé si aquí en Cibar, y aquí tal vez nos comentan los radioescuchas, que tienen la figura del sisimite. ¿Sabes qué es el sisimite? Fíjate que no. O sea, ya he escuchado el sisimite, pero no. Fíjate que el sisimite es como... O sea, sobre todo se ocupa como para los niños. Si vos estás en el área rural y los bichitos se van a cabrear al monte, es como te va a salir el sisimite, ¿verdad? Porque el sisimite es como un hombre peludo, grande, feo, como que si fuera un gorila, no sé, que es feo. O sea, no te hace nada, pero sí te asusta porque el más es feo. Entonces se ocupa mucho como para decir que va a asustar a los niños o que te asustó en el monte. Como que te sale pie grande. Ajá, es una cosa así, fíjate. Aquí en El Salvador he notado que es poco. Bueno, puta, a mí me dio El Salvador diciendo para lo no Chalate. Pero, o sea, al menos en Chalate, aún así, no es tan conocido. Pero sí yo he oído el sisimite. En el resto del país, al menos yo no lo he escuchado. Pero es eso, o sea, como tal vez el cerro del sisimite. El cerro del sisimite. Sí. Ok, vamos a seguir con esto de la ruta de las flores, me parece. Ajá. Nahuizalco. Ah, ese otro que es como bien complicado. Mira, me voy a ir primero a Izalco. Porque está relacionado al nahualismo, ¿no? Fíjate que no necesariamente. Porque, por ejemplo, Izalco, como tal... Es casa de obsidianas. Más bien que casa es como donde hay, o donde abunda. Donde hay o donde abunda. Porque el co es como un locativo, donde abunda la obsidiana. Y fíjate que el nahui literal es el número 4. Pero ¿por qué se llama así? No sé. Es como, por ejemplo, no me vas a decir que eran así como notificaciones, así por ejemplo, Cima 1, 2 y 3. De repente Izalco, sí, este sería como Izalco 4, algo así. Pudiera haber sido, o sea, no lo sabemos, pero... Nahuizalco podría ser la 4ª etapa de Izalco en construcción. Cabal. Ok, Salcoatitán. Vaya, fíjate que Salcoatitán, eso acá, tal vez no me falla la memoria. He visto que en algunos documentos antiguos se conoce como Quetzalcoatitán. Quetzalcoatl, haciendo referencia al dios. Quetzalcoatl, el dios, pero como que perdió el qué al inicio. Entonces, en ese sentido, sería como el lugar de Quetzalcoatl. Ok, vamos a ver. Ahora, hay varios lugares que hoy tienen ya un nombre totalmente diferente, como por ejemplo el Chaparrón, que ya no tiene nada que ver. Tenemos, por ejemplo, el Canelo, que ya son lugares que ya tienen... Digamos que nombres particulares. Sí. Sí, pero vamos a ver. Nos encontramos siempre en el área de Occidente y tenemos Cuyugualo. Mira, Cuyu está bien interesante porque eso sí definitivamente es tronco o árbol, digamos. Gual, no sé. Ahí sí te quedó mal. Tal vez pueda ser uno de los que se deformó. Ok, ¿y qué tal Caluco? Cal Ucut, esa está fácil. Fíjate que Cal es casa y Ucut es pino. Entonces, como casa de pino. La casa o de locote. Ajá. Esa está fácil. Probablemente. O sea, yo estoy haciendo alusión en base a mi poco conocimiento en náhuatl. Sin embargo, puede ser que haya deformaciones, puede ser que haya significados que yo no conozca. ¿Verdad? Ok, vamos entonces a este lugar muy conocido en Santa Ana, Chalchuapa. Fíjate que Chalchuapa también es otra cosa bien interesante. Mira, supuestamente Chalchuapa significa, y a mí me hace más sentido, que venga de la palabra chalchihuit,
que significa como tesoro, por así decirlo, algo relacionado a la riqueza. Y Apan significa, ya dijimos, río. Río, ajá. El río de las riquezas sería. Puede ser, o sea, pero más que un río, recordemos que es la abundancia, o sea, tal vez de repente sería como decir ¿cómo se llama? El lugar donde tiene dinero, o sea, sería como el Santa Elena de aquel entonces. Interesante. Paréntesis, en broma, con unos cheros, nosotros de repente hacíamos la broma de ponerle como nombres a lugares, nombres en náhuatl a lugares que no tienen. Okay. Por ejemplo, a Santa Elena nosotros le decíamos Pudientepeque. Pudientepeque. O sea, el cerro de los pudientes. O sea, sí, tiene sentido. Podría ser. Puede ser que Chalchuapa fuera el Santa Elena de su época. De su época, claro, sí. Sin duda. Y a ver, me interesa porque es muy conocido por la riqueza de agua que tiene, que es Zapotitán. Fíjate que Zapotitán no hay para dónde irse muy lejos. Zaput es zapote. Y era un conjunto de árboles, no era el zapote como tal, eran varios árboles que estaban relacionados. Son como una familia de árboles. Sí, casi que una familia de árboles. Y el Tan realmente es un lugar, entonces sería como decir tal vez de repente el Zapotal. O sea, eso no donde bueno el zapote. Ok, bueno, ya estamos saliendo de Santa Ana. Y bueno, tenemos para el norte, tenemos Texistepeque. Fíjate que Texisti literalmente es un huevo, o sea, un huevo de gallina, de pájaro, lo que sea. Sería el Cerro del Huevo. Y fíjate que si vos ves en el mapa, exactamente a la par de Texistepeque hay un cerro que ahí dice Cerro del Huevo, así se llama en español. Ándale, aquí está, es cierto. Sí, ya lo viste, ¿eh? Sí. Tal vez ese cerro así se llamaba, hicieron el pueblo ahí a la par y le quedó uno en español y otro en náhuatl, pero con el mismo significado. Izquierdo y derecho. Sí. Muy bien. Guajoyo no sé. Guajoyo no. Ahí sí no te miento. ¿Y Metapán? Fíjate que Metapán, el Apan sí identifico. Sería como introduzca pan, ¿no? No. Perdón. No había pan. Chiste malo, pero... Badum. Sí, Metapán no lo conozco realmente. Tahuilapa. Fíjate que Tahuilul es la luz, o sea, como el lugar de la luz o del brillo. Fíjate que esa zona, fíjate que ahora que lo pienso está acá, y que es la que de Tahuilipa hacia Metapán. Ajá. Esta parte de aquí, a eso de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, cuando el sol ya se está ocultando, se ve increíblemente bello. Es bien está bonito. Lleno de luz. Es bien bonito. Pudiera ser, o tal vez de repente, no sé, habría que ver qué fue lo que los abuelos antiguos correcto. Bueno, y ahora nos encontramos en un lugar muy familiar tuyo. Chalatenango. Vaya, pero fíjate que ahí no lo vamos a saltar porque Chalate casi no existe. Casi no tiene nombres en náhuatl, de hecho. O sea, ¿en serio? Son poquitos. La mayoría de los que son ahí en ese lugar son lenca. Te pongo varios casos. En lenca, por ejemplo, no existe en náhuatl no existe la R. Y en Chalate tenés Carranchagua, Gualorón, Chancabrito, o sea, tenés como varios lugares con R. Con R. Carasque, Arcatao, entonces eso ya es otro idioma y ahí ya me lo salto. Ok, pero Chalatenango. Mira, Chalatenango supuestamente dicen ellos que significa como valle de aguas y arena, lo he visto en algunos documentos, pero lo que menos hay en Chalate es agua y arena, o sea, Chalate es un gran pedrero, o sea, realmente hacer un pozo en Chalate es una gran dificultad. Y arena, pues no sé a dónde, realmente. Nunca he visto por ahí. Entonces, ahí sí te voy a decir que tal vez probablemente el nombre era otra cosa y terminaron haciendo una derivación. Ok, bueno, vuelvo a preguntarlo. ¿Sensuntepeque existe? Mira, pues eso realmente es un podcast completo. Sí, totalmente. ¿Conoce usted a alguien de Cabañas? Sí, estaría dispuesto. Buscamos 4 personas para buscar ese lugar conocido como Cabañas. Bueno, vamos a ver. Saludo a la audiencia de Cabañas y nos vamos para Sensunte. Fíjate que, bueno, me regreso para Sonso. Sonso ya dijimos que en náhuatl ellos le dicen Sensunat y Sensun dijimos que 100. Entonces, para el caso de Sensuntepeque, significa como 100 cerros. El 100 cerros. Sí, se había escuchado. Voy a hacer una aclaración. En náhuatl mexicano, ellos del Sensun es 400. Entonces, de repente he visto unas traducciones que aparece como lugar de los 100 cerros o de los 400 cerros, pero no importa. La cosa es que son muchos cerros. Un montón de cerros. Son un montón de cerros. Entonces, de hecho, si te vas a Sensunte, vos no pensás como en alguna prominencia muy alta, como por ejemplo los volcanes o el Pital en Chalate. O sea, Sensunte y toda esa zona es como un montón de cerros bajitos pero chiquitos y es un territorio bien accidentado.
Entonces por eso de seguro lo pusieron así, porque solo son un montón de cerros. Este que te voy a preguntar ahorita me recuerda al capítulo anterior, Chunte. Fíjate que Chunte, qué raro. Chunte. O sea, fíjate que Chunte, yo recuerdo que a mí me suena una ofensa que hay, Chuntet, Chunte. que es como cabeza de piedra, Ajá, eso que es para te iba a decirte decir. tonto. Ajá, pero Pero pudiera no ser sé. un cerro con forma de... Así, bueno, ya le pusieron un cerro del huevo en algún lugar. Pudo haber sido, Pudo haber sido algo. Sí, no sé, fíjate, pero me suena mucho a eso. Camalote. ¿Te suena camalote? Fíjate que suena a náhuatl, pero no sé qué será. Camalote, ok. Camalut. Y el No, espérate, fíjate, Camalut. Camalut. No, Casamalut es arcoíris. Casamalut. Casamalut. Que por cierto, no sé si vos de repente has oído el apellido Casamalguapa. No. Es un apellido que Es un no es muy común acá en El Salvador, pero sí está. Entonces Casamalut significa arcoíris. Casamalguapa, donde abundan los arcoíris. O sea, algo así. Pero Ok. Camalote no me suena a nada. Pero, No te suena. pero suena a náhuatl, pero no me suena a nada. Azacualpa. Fíjate que Zacualpa lo he visto documentado como lugar en las alturas, algo así, pero... Sí, de hecho es un bosque que está en la parte alta de unos cerros. Hay varios Azacualpas. En Honduras hay un montón de Azacualpas, fíjate, extrañamente. En Chalate hay un Entonces Azacualpa. Azacualpa podría ser como la... Bueno, ya dijimos que los nombres toponímicos en el náhuatl sirven para poder identificar características de una región. Sí. Entonces, posiblemente sea utilizado para hacer referencia a un bosque en una parte alta de... Fíjate que Podría el ser. at puede ser relacionado al agua, pero realmente lo demás no Sería no lo como ubico mucho. Atzacualpa. Podría ser Atzacua. Es que Zacua significa cerrar, fíjate. O sea, significa como los azacuanes. Atzacuán. Los azacuán sabes que no sabes con un azacuán. El azacuán es el ave, es un... El azacuán, ajá. Los que cierran el invierno. Los azacuanes son el montón de pájaros que pasan volando octubre, noviembre. Cuando ellos pasan, ya de ahí para allá no llueve. Entonces, el Atzacuani en náhuatl significa como el que cierra la lluvia. Entonces, tal vez Atzacualpa, tal vez como donde se cierra el agua, pero no me hace sentido a mí. Ya, pero ok. puede ser. Jutiapa. Esto siempre es en cabañas. Sí, hay un montón de jutiapas. Chuti o jute es caracol y apan es donde abunda el río. Ándale. Y Tejutepeque, el cerro de... Teshut. Fíjate que Teshut, sí he oído esa palabra, pero no me acuerdo qué es. Teshut. Teshut. Ya la he oído, pero no me acuerdo qué es. Va, esto quizá me suena un poco diferente. Esto está en Charatenango, Poponico. Vaya, pero eso ya es lenca. Es Lenca. Lenca, eso sí es lenca, ya salgo de ahí, de esa cancha. Sí, salimos de Chalatenango, estaba bien. Fíjate bien, que jalando quizás un poquito más para este lado, por la zona donde andas, quizás, bueno, de Cabañas, pegado a Cuscatlán, está, por ejemplo, Cojutepeque. Cojutepeque. Que Cushun son los chumpes, es como una gallina de monte. Ok. O sea, Cushun, Tepequet, cerro de las gallinas de monte, cerro de las pavas. Qué interesante eso. Por ponerte un ejemplo. Tenés, por ejemplo, también el tema de... ¿cómo se llama ese pueblo? De Santa Cruz Michapa. Michin significa pescado y Apan, ya dijimos río, lugar de entonces donde abunda el pescado. Ok, vamos bajando lentamente. Nos encontramos aquí con el río Lempa. Fíjate que supuestamente Lempa es en Lenca. En Lenca. Sí, porque el río también corre en una zona mayoritariamente lenca, Chalate, Cabañas, Oriente, entonces probablemente sea lenca. Lenca, ok. Bajamos un poquito más y tenemos Suchitoto. Ese está fácil, pero Ajá. curioso. ¿Por qué? Porque Xuchit significa flor y Tutut significa pájaro. Pájaro. Literalmente es pájaro flor o flor pájaro, no sé. Pero ¿qué es una flor pájaro? O sea, o un pájaro flor. Entonces, Suchitlán significaría... Bueno, ¿Dónde abundan las flores? Donde abundan las flores. Pero fíjate que Suchitoto, a veces yo me he fijado que lo tienden a relacionar con un colibrí. Colibrí en agua se dice Huitzisil, que de hecho en Aguilares hay un cantón que se llama Huitzicilapan, o no sé si es del Paisnal. Pero porque un pájaro flor quizás se relaciona más a un colibrí. Pero la palabra para colibrí en agua es Huitzisil. Huitzisil. No tiene mucha lógica, uno está muy sí, pegado. no Ajá. tiene mucho sentido, pero ahí va.
Bueno, seguimos bajando entonces y ya llegamos aquí a San Salvador. Aquí estábamos en Cuscatlán, estábamos en el lado de Suchitoto y tenemos Trapichón, eso ya suena más a... Trapichón, sí, eso es un Sí, trapiche ya suena grande. a otra cosa. Tonacatepeque. Me la estás poniendo bien difícil, fíjate. Mira, porque Tonacatepeque... ¿Cómo no vas a saber qué significa tona? Es que fíjate que digamos que sí podría ser, pero no sé, es que no me hace Se ha ruido. deformado demasiado. Pudiera ser, vaya, porque fíjate que Tunacat literalmente significaría, bueno, sería Tunagayo en todo caso, pero el náhuatl tiene una cosa de que le quitas ahí el sufijo cuando va poseído, unas cosas así. Entonces sería como el cerro de nuestra carne, pero no me hace sentido. Tonacatepeque. Ajá. Qué salvaje. Puede Ok. ser, habría que ver qué onda. Tenemos este lugar muy conocido como Apopa. Mira, el verbo pupúa es como echar humo. Entonces, y at es como de agua, entonces como el agua que echa humo. No sé si hay alguien que nos oye en Apopa y sabe de algún lugar de aguas termales, pues entonces ahí nos dice, porque pareciera ser que en esa zona hay algo que hierve. Ok, aquí seguido tenemos a través de la carretera Nejapa. Vaya, ese quizás es uno de los más bonitos. Porque Nejapa, si viene el Nej, viene de Neshti, que significa ceniza, y Apan, donde abunda. Y DondeNej- abunda la ceniza. a la par del volcán. Ah, ¿Por qué? Porque las erupciones del volcán siempre corren para el lado de Nejapa, ahí donde está Quesaltepeque, Nejapa, ahí está el playón, todo ese gran campo de lava. Entonces ellos bien sabían como, puta, la ceniza siempre corre para acá. ¿Cómo le ponemos? Neshapan, río de la ceniza. ok, yo sé que esto no está en náhuatl, pero mexicanos. Mexicanos, solo un pequeño saludo. Ya están por cumplir 200 años del asentamiento indígena que trajeron los españoles a la región como traductores. Se establecieron en mexicanos. Más que como traductores, me imagino que ahí tiene que haber venido de todo. Tienen que haber venido guerreros, traductores, etcétera. Y solo para hacer una breve recapitulación de cosas que hablamos en otro capítulo, es el tema de que en la zona de mexicanos se asentaron gente que venía junto con los conquistadores españoles y que ellos venían del área de Tlaxcala en México y por ende le pusieron mexicanos al pueblo. Entonces, paréntesis. El náhuatl de aquí ya dijimos que es diferente al náhuatl de México. Entonces, por ejemplo, si había cosas que los de aquí lo mencionaban como sonsonat, sensonat, los mexicanos decían sonsonat y los españoles decían sonsonate. Entonces, hay como un efecto tlaxcalteca mexicano ahí metido en medio que dio origen a los nombres actuales. Ok, y entonces bajamos aquí a la comarca. Tenemos San Salvador. San Salvador antes era conocido como Cuscatán. Cuscatán, el enigmático Cuscatán, porque mira, Cuscat literalmente es un collar. O sea, collar. aquí yo no me estoy metiendo en términos históricos que dicen de que significa lugar de la riqueza, no sé qué, sino que estoy nada más desde la parte lingüística de lo que significa la palabra. Pero Cuscat, como tal, significa eso, un collar. Un collar. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, toda esta zona de San Salvador, los pueblos hacían casi que como un collarcito de pueblos, porque está como la zona de San Marcos, que parece que en aquel entonces creo que ya se llamaba Texacuangos. Sí, que era San Marcos, Santo Tomás y Santiago. Ajá, entonces Texacuangos. tenés como esa zona, tenés el pueblito de Tsuyapangu, Xilupangu, Apopa, Nextiapan, entonces todos estos pueblos hacían como un círculo, como un collar. Entonces probablemente se llamaba Cuscatán a toda esta zona. A toda esta zona. Ya porque se había era como un riquezas, collar de ajá, pueblitos. un collar de pueblitos. Ah, Ya y- se había y- riqueza y otra cosa, no y sé. Cuscatán sería como la ciudad central. Pues, fíjate que tal vez no necesariamente fuera la ciudad central, sino como tal vez de repente se llamaba todo el lugar, todo el valle o toda esta zona. Ponele que, por ejemplo, está antiguo Cuscatán, antiguo Cuscatlán, conocido hoy en día, que era, digamos, que la ciudad más fuerte que tenían los indígenas en aquel tiempo cuando se desarrolló la conquista en Centroamérica. Entonces, sí, posiblemente sí haya sido como la parte central. Posiblemente esta haya parte, sido la parte como central. la tierra de los pueblos, por así decirlo. De los pueblitos Ajá, estos. Y correcto. fíjate que quizás me gustaría hacer énfasis en la zona de Tutunichapa. Porque Tutunic literalmente Es es... pájaro, ¿no? No, ese es Tutut. Tutut. Pero Tutunic es caliente. Entonces, Apan es río, o sea, el río caliente. Tutunichapa. Y si te fijas, la Tutunichapa, más bien, donde está la colonia Tutunichapa, si vos seguís todo ese río, es una si zona no me bien equivoco, caliente. Sí, pero no. No, pero más que todo, si vos seguís ese río, vas allá como por el reloj de Flores y esa zona,
y es el río que pasa cerca del desvío de Agua Caliente en Soyapango, Totonichapa, Agua Caliente, o sea, viene siendo lo mismo, pero con diferente nombre. Ok, ya lo dijiste, Soyapango. Soyapango, mira, también no está difícil. Suyat es palmera, ahí no hay para dónde. O sea, tal vez de repente bien como, puede ser como, mira, quizás de repente nosotros le damos un nombre como bien romántico, así como el lugar donde abundan las palmeras, cuando tendría un nombre más simple como el Cocal. El Cocal. Sea, por decirte algo, o sea, donde abundan las palmeras. Porque, por ejemplo, eso pasa con el pueblo donde está la mayoría de nahuablantes, que se le conoce en náhuatl como Huitzapan, que literal sería eso, como río de espinas. Pero un señor me dijo, no, mira, esto como que diga el Zarzal. O sea, sí, donde hay un montón de zarza. El Zarzal. Porque, solo que tal vez ellos, en lugar de poner un sufijo al, ponían el apan, que significa río de. Río. Pero uno lo traduce de una forma más romántica. Okay. Pero significaría tal vez donde abunda tal cosa. Ok, ¿y Lopango? Fíjate que Shilut es como el elote tierno. Y el pangu es como un locativo nada más. Un locativo. Ajá, donde abunda el elote tierno, no sé. Ok. Bueno, hablamos de San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuangos. Tetzacua es como la ciudad amurallada, era lo que dijeron en la... Fíjate que podría ser. Mira, Tet es piedra y Zacua es cerrado. O sea, es el verbo cerrar. Entonces, Tetzacua es como piedra cerrada. Entonces, puede ser que tal vez haga alusión a una muralla. Muy bien. Y más al sur tenemos un pueblo muy bonito conocido como Panchimalco. Mira, tengo entendido que Panchimalco creería que está un poco deformado. Me suena... Dicen que significa como de escudo, lugar de escudos y banderas, algo así. Mira, sí, bueno, bandera, si no me equivoco, es como panty o algo así. Panty. No estoy seguro. Y chimal, no estoy seguro. Podría ser, pero no estoy seguro. Puede ser que sea deformado. Ok. Tenemos realmente lugares muy curiosos. Huizúcar. Ese es otro. En náhuatl, recordemos, mencioné que no existe la letra R. Entonces ese de Huizúcar hace como mucho ruido ahí. Mencionaban algunos amigos también de que puede ser como Huitzugti, como camino de espinas. Pero también es una cosa que tal vez de repente se deformó demasiado. Sí, pudiera ser, ¿verdad? Porque bueno, estamos tan lejos en la historia de lo que pudo haber sido. Sí. Bueno, Ayahualo. No sé. No sé. Francamente no sé. Ok. Bueno, tenemos entonces aquí Tamanique. Pero, perdón, fíjate que Yahualo. Fíjate que tal vez ahora que lo pienso sí puede ser algo. Es, ya dijimos, agua. Yahual, como tal, es círculo. O puede significar como una reunión de gente que está así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé si, bueno, tal vez de repente los que nos oyen, que están en el campo, han oído que las señoras cuando salían a vender y que se ponían el guacal en la cabeza, ponían un yagual. Ajá. Entonces el yagual es como un círculo. Un círculo de un trapito que se hace para poner. Entonces, ayahualo puede ser como círculo de agua. Ahora círculo que lo pienso. Puede ser. O el lugar donde converge, ¿no? Podría ser. Sí, porque cabal aquí vamos bajando para la playa. Ok, Tamanique. Mira, Tamantuk es como tomado, como taken. Y aquí nos metemos en un tema bien largo que creo que podría ser casi que efecto para otro capítulo. Mira, en resumen, los conquistadores, los invasores vinieron. Llegaron a San Salvador y San Salvador, si vos lo pensás, es un lugar realmente bellísimo, y no porque yo vivo aquí, sino por el hecho de que si vos te pones a pensar, es una planicie, o sea, bueno, el centro de San Salvador es un valle, es una zona plana que tiene muchísima agua porque le llega la humedad del mar. O sea, ahí en los planes de renderos siempre pasa nublado. Esto estoy hablando, imaginémonos San Salvador sin la ciudad. Estamos hablando que es una planicie que tiene el río Selguate, que es un río realmente bastante grande para nacer apenas un par de kilómetros arriba. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis del paréntesis, en el capítulo La Antigua San Salvador, hablábamos de que, bueno, el primer asentamiento estaba en Suchitoto. Sí. Pero el segundo asentamiento, cuando se movió de Suchitoto para San Salvador, se estableció a la ribera del río Acelguate. El río Acelguate, por lo que me comentaron algunos familiares, que en paz descansen, tenía hasta playa ahí
cerca del centro, de lo que hoy conocemos como el centro histórico, que era un río enorme. Era un río bastante, bueno, es un río bastante grande. De hecho, a nivel de estadística, la vez pasada vi por ahí que era el único río que ha crecido su caudal en un 30%, pero es por la gran cantidad de descargas de aguas residuales, vean. Pero bueno, okay, claro, ese haría otro costal. Bueno, salgamos del paréntesis. Sí, salgamos del paréntesis, volvamos. Entonces, San Salvador, si vos te pones a pensar, es como un valle que está bastante bien irrigado por ríos. Y si vos fueras si al menos yo fuera un nativo que viene a habitar estas zonas por primera vez, yo me quedo en Cíbar. Porque Cíbar tiene clima fresco, ahora no, evidentemente por la gran contaminación, tiene un buen clima, tiene mucha agua, muchos ríos, es una zona plana. O sea, San Salvador es realmente una zona súper bonita y entonces los indígenas se habían asentado, como ya dijimos, en esta zona. Ahora bien, vienen los españoles, hacen la primera ciudad allá por Suchitoto. Pero Suchitoto tiene ciertas desventajas, en una época más seca. El terreno es más accidentado. Para que nos escuchen, el Suchitlán es un lago artificial. No existía en aquel tiempo. Claro que era una zona donde se encuentra el Suchitlán ahora, era una zona muy próspera para cultivos, pero estratégicamente hablando es un lugar muy cerrado. Considerando que estuviéramos en el año 1500, sí. O sea, yo preferiría vivir en San Salvador que vivir en esa zona en el año 1500. Entonces, cuando los españoles vienen y encuentran indígenas en esta zona, dicen como no, hijos de puta, a la verga. O sea, nosotros creemos aquí. Ellos fundan la nueva ciudad de San Salvador y todos estos indígenas se ven desplazados como para la zona de Tamanique. De hecho, no sé si recordás, Maru, que te mencioné alguna experiencia de un poco paranormal. Sí, correcto. Vaya, entonces esa experiencia fue en Tamanique. Estoy relacionando las cosas, no me quiero salir mucho del tema, pero los indígenas de esta zona, de aquí de San Salvador, se fueron a vivir para la zona de Tamanique, porque por eso significa como Cerro Tomado, porque era como lo que ellos se apropiaron después, porque los corrieron de aquí de Cíbar. Y Tamanique es súper accidentado. Vos vas a las cascadas de Tamanique y ves unos grandes barrancos que si vos venís cruzando desde el barranco anterior ya te ven desde lejos y ya la gente se preparaba para huir o qué sé yo. Entonces era un terreno que les brindaba, por así decírtelo, una mayor defensa considerando que estamos en una conquista que han venido unos majes de Europa a invadir aquí. Y posteriormente en Tamanique es que se dio esta matanza del Cerro Sinacantán y que después se dio aquella experiencia que te conté la vez pasada de una cosa paranormal en Náhuatl, que vamos a dejar para otro capítulo. Otro cerro en el que pueden ir a buscar con 4 amigos actividades paranormales. Entonces, en Tamanique. Entonces Tamanique viene como por ese lado, en resumidas cuentas. Ok, tenemos aquí cerca, pero no pegado, Comasagua. Mira, Masa es venado, pero eso de Q no sé qué puede hacer. Interesante. Bueno, seguimos entonces. Aquí tenemos Chiltiupan. Eso está bien interesante. Fíjate que Chiltic, hablábamos en el capítulo anterior que significa el color rojo. El color rojo. El color rojo, pero que en náhuatl, cuando vos decís Chiltic, también significa como el principal. Como si vos vas a una escuela y preguntas, Chiltic. Yo quiero hablar con el rojo, pero literalmente estás diciendo que quiero hablar como con el director, con el mero macizo. Y Tiupan es iglesia, entonces Chiltiupan. La iglesia del rojo. No, más bien como el templo principal, por así decirlo. Perdón, mi forma de asociar las cosas realmente es pésima. O sea, podría ser así como el centro, o sea, la iglesia principal. La iglesia y de principal. hecho, a la par de Chiltiupan está Teotepeque, que Teut significa Dios. Tiut. Teotepeque, como el cerro de los dioses. El cerro de los dioses está a la par del templo principal, o sea, lógicamente. Podría ser por ahí la cosa. Qué interesante. Bueno, al sur, en la playa, tenemos el Zonte. Fíjate que Zonte, no estoy seguro porque no soy cibareño, pero yo creo que Zonte le dicen ustedes al Zonto, que le digo yo. El Guaryabarundi. El gato zonto del monte. Ese es el nombre del animal. ¿Tú dices el gato de monte? Sí, el Puma yaguarundi, me parece que es el nombre científico. Creo que eso es, pero no estoy seguro. En Charate leemos zonto. Ajá. Aquí creo que dicen zonte. No sé. Ok. Zunzal. Fíjate que ¿dónde van las zunzas? La fruta. La zunza. Ese sí es como medio náhuatl de español, ¿verdad? Ya, así como un montón de zunza. Sí. Ok, bueno, siempre siguiendo aquí en la playa, ¿verdad? Vamos a ver. Principalmente tenemos playas con nombres de santos, como tenemos San Blas, después llegamos a la playa de la Libertad, tenemos San Diego,
pero tenemos entre estos puntos un lugar que se llama Atami. Ah, vaya, fíjate que esa creo que es la playa con nombre más bonito. Atami literalmente significa playa en náhuatl. Playa, Atami. Ah, Sí, entonces Atami. Literalmente, ya dijimos que significa agua. Y Tami significa terminar, o sea, donde termina el agua, la playa. Atami. ok. Vamos a ver, Toluca, No sé. Amatal. ¿A matar? ¿Dónde hunde la mate? Eso sí es como Eso mezclado. como un montón de amates, nada Sí, más. sí, sí, ajá. Ah, ok. Igual medio náhuatl de español, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo aquí, tenemos San Luis Talpa. Talpa, fíjate que Talpa, bueno, primero saludos a los santanecos. No me digas que... Podría ser. No. ¿De qué? ¿En serio? ¿Qué ¿Qué esto de todo? los mamones? Mira, fíjate que en náhuatl al mamón se le dice talpachucut, porque talpa es como arenoso. Ah, ya. O sea, es que el mamón en náhuatl se dice talpachucut, que es como jocote arenoso por la textura que tiene la fruta. Entonces, tal vez de repente pueda venir como algo relacionado como eso, no sé. Probablemente. Ok, podría ser, ¿verdad? Bueno, y aquí empezamos a ir al oriente. Ya hablamos de Texacuangos, tenemos Chinameca. Mira, fíjate que bueno, en náhuatl creo que es una palabra que no se usa mucho, la palabra chinamit, que significa pueblo. Pueblo. Pero no estoy seguro. Ok. Pero eso se ocupa más que todo en náhuatl mexicano, en el de aquí no mucho. Ok. Bueno, y aquí tenemos un lugar que ya todo el mundo sabe cómo se traduce, como lugar de las prósperas pupusas. O lo cuilta. Ulu de olote, quil puede ser como pintado, fíjate. Olote dibujado, pintado, como algo el así. olote pintado, ajá. Bueno, y tenemos San Pedro Mazahuat, que sería como, ya dijiste que Masa Mazahuat. es venado. Ajá. Ajá, correcto. Puede ser algo relacionado a. Porque en La Paz, fíjate que tiene la característica que los pueblos se repiten bastante. Hay como 3 talpas, que San Juan Talpa, San Luis Talpa, San no sé quién Talpa. Sí, son como pueblos Está hermanos. Tapalhuaca, están los nonualcos, que son como 3. Están San Pedro los Nonualco, Santiago Nonualco. y San Juan Nonualco, me parece. Sí. Y también están hay otro que se repite, los Talpas, los Nonualcos y las Herraduras, parece que está San Luis la Herradura, no sé quién la Herradura. Ajá. Son varios, o sea, La Paz tiene nombres muy repetitivos. Muy repetitivo, sí, pero esto es por la misma etnia, porque se compartía la misma etnia. De seguro, sí. Por lo que entiendo, los nonualcos eran una etnia, los panchimalcos eran una etnia, como los otra cosa. izalcos eran una otra etnia, cosa, los mazahuat eran como otra otra cosa, cosa, sí. sí. Eran diferentes etnias que venían del norte, ya después de la erupción, o sea, tiempo después o varios años después de la erupción del volcán de Ilopango. Porque, para quienes nos están escuchando, existe una teoría muy comprobada de que Ilopango fue más bien un volcán que explotó. Y tan grande fue la explosión que cubrió una gran parte del continente de ceniza. Totalmente. Entonces, eso también ha contribuido bastante a un montón de cosas, ¿verdad? De la configuración geopolítica y cultural que tienen los pueblos. Es correcto. Muy bien. De ahí tenemos Tepezontes. Fíjate que Tepet significa cerro, y dijimos, y Tzunti. Fíjate que Tzunti me suena como, no estoy seguro, como amontonado. Amontonado. O sea, y si vos te fijas, tenés como, es cierto, como un montón de cerritos así. Sí, alrededor porque es de toda Ilopango. una cordillera. O sea, realmente es como todo. No es una cordillera, es una sierra más bien. O sea, porque si vos te fijas desde Texacuangos, o sea, es pura montaña hasta llegar hasta allá. Yo pienso más que es como el chingastero que quedó de la explosión de Ilopango. Pudiera ser realmente. Muy bien, seguimos al oriente del país, al oriente de El Salvador, y nos encontramos con una situación de que los nombres empiezan a cambiar. Totalmente. ¿Por qué o en qué punto cambian los nombres y por qué? Fíjate que yo creo que cabe aclarar primero que la configuración política o más bien geográfica de aquel entonces, más bien como sería geopolítica, más bien social, ajá, de aquel entonces no era tan estricta como nosotros, como que aquí llega a la frontera y de aquí para allá no se puede. O sea, de aquí para acá cobran impuestos tales. Porque fíjate que, por ejemplo, resulta que en Usulután hay varios lugares que tienen nombre en náhuatl, como por ejemplo Usulután mismo, Tecapán, Jiquilisco, o sea, todos esos son nombres náhuatl. Entonces no podemos decir que en Oriente no hay nombres en náhuatl, o sea, sí los hay pocos, mucho más pocos que en el resto de El Salvador, pero los hay. Y lo mismo sucede en Chalate. Chalate en su mayoría, yo me he fijado unos nombres que parecen, que son efectivamente náhuatl, bien poquitos. Tal vez Soyate, Tamulasco, Chalate pudiera ser náhuatl,
Y ya. Pero ahí todos los demás nombres del Chalate, como Ereguán, Botochico, Gualorón, Gualcamera, Carranchagua, o sea, definitivamente no suenan náhuatl. No son náhuatl. Ajá, no suenan náhuatl. Chancabrito, Arcatao, Citalá, Zumpul, o sea, nada de eso suena náhuatl. Pero... ¿Huascorán? Tampoco suena. No, definitivamente no es. Porque lleva R y como te digo, en el náhuatl, Huascorán. R es bien raro. Ok. Entonces, Oriente ya es como otra cosa. De repente hay algunas cosas que sí se ven como... Vale, si te fijas, por ejemplo, es muy común el tique, como chaparrastique, cacahuatique, chapeltique. Entonces, eso, bueno, tengo entendido, porque no soy experto en lenca, que el tique significa cerro. Entonces, sí hay como ciertos parámetros también. Lo que aquí es tepeque, en Oriente es tique. O sea, casi que... Por ejemplo, porque aquí tenemos una división entonces de lo que podría ser el náhuatl, de la etnia náhuatl. De ahí entonces tendríamos la otra posición que estaría al norte y al oriente con los lencas. Ajá, como dije, no podemos decir quizás una línea general, pero digamos que si tuviéramos que trazarla, casi que sería el río Lempa. Del río Casi Lempa. que. Ajá. Casi que. Oh, Sería el río Lempa. Porque, por ejemplo, de hecho bueno, en Chalate hay algunos que son como Ique, no como Tique. Por ejemplo, tenés Yusique, Yurique, cosas así, que también se comparte con el oriente. Tenemos de repente muchos que son como Gual. O sea, de repente también, bueno, en la zona de Chalate tenés como Gualorón, Gual, Choco y así, ¿verdad? Y en Oriente los ríos también tienden a tener nombres así. Por ejemplo, una de las cascadas más grandes que está ahí por San Simón, me parece. Sí, San Simón creo que es. Gualpuca. Gual es río y Puca es grande. Entonces, Gualpuca es río grande, ¿verdad? Por ejemplo. Ah, el Río Grande. Entonces, así, o sea, y solo Oriente... hicieron la traducción para Río Grande, ¿verdad? No, pero el Río Grande corre para otro lado. Este Hualpuca es otro río. No están conectados. Oye. Ajá. Se llama Hualpuca, pero nada que ver con el Río Grande de San Miguel, por ejemplo. Ok, podríamos decir entonces que a partir de ese punto hay como una línea en la que ya estamos hablando de otras etnias. Sí, y fíjate que con el tema de los nombres, también de repente alguien vino y como, ¿cómo le ponemos aquí? Pongámosle tal, ¿verdad? De repente tenés un Berlín en Usulután, ¿verdad? Curioso. Yo tengo varios amigos de Berlín. Y no necesariamente. Y le van a Alemania en los mundiales por cierto. alguna extraña razón. ¿verdad? Y fíjate que si bien es cierto de que, bueno, tal vez particularmente Berlín sí tiene tal vez alguna relación con el propio Berlín en Alemania, por decirle propio Berlín, pero de repente tenemos California, tenemos Jerusalén, tenemos varios lugares que no necesariamente es porque vinieron de California a fundarlo, pues. Bueno, o sea, aprovecho sucede. Aprovecho para mandar un saludo a un gran amigo que sí es bien alemán, se llama Merino. Es quizás Jorge Merino, es arco, es totalmente alemán. El bicho vos lo ves y casi que te habla en alemán. Saludos, Merino. Bueno, continúa. Sí, entonces tal vez de repente se me ocurre que en aquel entonces, imagínate, qué sé yo, vos te casaste con una mujer que era de Izalco y te fuiste a vivir allá a Oriente. Es como, ¿cómo le ponemos aquí? Pongámosle Izalco. O sea, no sé, sí, pudo haber pasado. Que venían, ¿verdad? Pudo haber pasado. No necesariamente implica que hubo un asentamiento fuerte, que hubo una invasión. O sea, no, tal vez de repente fue una muy casualidad, de repente. Interesante. Y que se ha venido perpetuando por los siglos, ¿verdad? Bueno, ha habido algo a lo largo de este capítulo que me ha parecido muy interesante y que lo hemos venido desmenuzando, pero me gustaría que nos dijeras cómo funciona esto de las preposiciones. Ya dijimos que Tepet hace referencia a los cerros y también a los volcanes, ¿verdad? Fíjate que quiero hacer una alusión a una cosa que me parece como bien rara antes de pasar a ese tema. Okay. En mi pueblo hay un cerro que se llama Carranchagua, allá en Chalate. La palabra Carran significa cerro en la familia de idiomas matagalpinos. De Matagalpa. De Matagalpa. ¿Qué putas hace un cerro? O sea, perdón la palabra, pero ¿qué putas hace un cerro con nombre de los idiomas que se hablan en Matagalpa, ahí en Chalate? Explícame vos eso. Está bien curioso, la verdad. Sí, fíjate, entonces es como vos te quedas así como, no sé, tal vez alguien fue de repente, no sé. Un asentamiento que llegó por ahí, tal vez. Recordad que muchas de las cosas en aquel tiempo era domesticar la tierra y que algunas tribus eran de moverse de un lugar a otro, tratar de domesticar, sobrevivir un tiempo y estar de esta manera, ¿verdad? Pudiera ser. O tal vez de repente se confundió el nombre. O sea, y se llamaba de otra forma y ahora suena eso, pero al menos Carrán, sí te voy a decir que lo ves bien común, pero en Nicaragua.
Carrán. Carrán. Hay algunas zonas de la Jacarrán, por ejemplo. Que no bueno, de hecho la Jacarrán es aquí en Morazán. Hay un La Jacarrán por ahí, pero es el único otro Carrán que he visto aquí en El Salvador. Okay. Aparte de Carranchagua, pero bueno, esa es otro costal. Ok, muy bien. Entonces, hablemos sobre estas preposiciones. Fíjate que en náhuatl, creo que en general, al menos para el tema de los topónimos, tenés vos como dos que son como bien grandes. Más bien tres. Está el tepet, que significa casi que cerro de. Pan. El pan, que significa, bueno, más bien pan o apan, dependiendo. Apan, o sea, pan se o puede, apan, pan o apan, que significa río, pero que denota más que todo la abundancia. Y hay varios que son como tan, como, qué sé yo, tepetitán, cuyultitán, etcétera. Que tan también significa como locativo de lugar. Entonces, como son lugar de, donde abunda el, o cerro de. O sea, esos son como en general quizás los o tres río nombres. de, porque Apán y Ajá, Pan. o río de, que de hecho hay muchísimos ríos que se llaman tal cosa, apa, ¿verdad? Entonces, estos sufijos, como ya dijimos, es un sufijo y van al final de la palabra. Entonces, creo que son como quizás muy recurrentes. Eventualmente hay algunos que no se notan mucho o que de repente tienen un nombre nada que ver. Acelguate, por ejemplo, Atzelhuilla significa regar, como el río que riega. Atzelhuilla, como Naniuniga Atzelhuilla. Tal vez para cultivo sería. Pudiera ser, o como ellos, como el que riega todo esto, o sea, no sé. Ok. Pudiera ser. Entonces tenemos esos tres. Esos Tepet son para volcán y cerro. Tenemos Apan o Pan para ríos. Para río, abundancia de. Y Tan, que es lugar. Que es lugar. Interesante. Entonces, esos serían como quizás los tres sufijos más recurrentes. De repente, tal vez puede haber otro. Ahora, también está el at, que lo mencionaste un par de veces, que hace referencia a agua, pero por lo que estuve tratando de recopilar en lo que tú me decías, es como agua estancada o agua detenida, que podría ser como pozas, ¿no? No necesariamente, pero fíjate que quizás el agua, al ser una zona que nosotros no tenemos tanta lluvia, el agua es como muy, muy importante dentro de su cosmovisión. Ahora porque tenemos a Anda. Sí, Anda, gracias. Anda, gracias por velar por nosotros. Que nos lleva agua hasta la casa. Pero en aquel entonces, o sea, quizás se llevaban como por, mira, ya hay agua, ya no hay agua, o sea, ya hay agua, mucha agua y así, etcétera. Entonces, por eso ese creo que se repite mucho particularmente. Entonces, quizás por ahí, de manera general, recopilando parte de lo que hemos hablado, es que vemos que la mayoría de nombres hacen como alusión a eso, como al recurso que hay, hacia el agua hierve, si el agua está caliente, si el agua está arriba de la montaña, si es porque bajan un montón de ríos. O sea, básicamente los nombres de los lugares nos están describiendo el país y qué es lo que hay en ese lugar. Qué interesante. Entonces, por eso, volviendo al inicio del capítulo, yo mencionaba el tema de tener como los ojos del Pachaluani, así, como los ojos del Shinigami. Correcto. De que cuando vos ves como con esos ojos... Pachagami. Pachaluani. Entonces, ¿qué significa como eso? El viajero. O sea, pero cuando lo ves desde la perspectiva del náhuatl, por ejemplo, a vos te dicen como, mira, vamos a ir a... por decirte algo, Sisimetepeque, puta, yo sé que me van a asustar, ¿verdad? Sí. Para quien busca terror ahí hay, ¿verdad? Busca terror, podemos hacer un podcast en Sisimetepeque. Sería genial, la verdad, fíjate. Mira, la cosa es ir a buscar terror, pues, o sea, uno no está tranquilo hasta que lo asusta. Bueno, mira, Rubén, sé que dijimos que íbamos a hablar acerca del cuerpo humano, pero ya vamos llegando a la hora y todavía hay algunas cosas que podemos discutir sobre la toponimia. Así que creo que vamos a tener que hacer un tercer capítulo donde vamos a hablar del cuerpo humano y las medicinas, porque esto está muy relacionado a la flora que nosotros tenemos aquí en el país. Y fíjate que adelantándome y haciendo spoiler del próximo capítulo, la cosmovisión es bien diferente. O sea, del cuerpo humano. O sea, cómo se percibe el cuerpo humano en náhuatl es bien diferente a la versión, voy a decir, occidental que nosotros tenemos, porque vos usualmente te imaginas al humano como el hombre de Vitruvio, que sale así. Sí, el de Da Vinci. El de Da Vinci, ¿verdad? Correcto, así te lo imaginas. Pero en náhuatl solo te puedo adelantar que nada que ver. Qué interesante, Rubén, la verdad. Y bueno, tal vez aprovechando, quizás para ir terminando, porque este árbol me encanta, ¿sabes? El maquilisguat, que ahorita está en floración, ¿verdad? Ya estamos en lo último de la floración y que es un árbol muy bonito y que a quienes nos están escuchando los invito a que les tomen fotografías tal vez el próximo año, para finales de año, principio del próximo, podríamos hacer una campaña bonita de tomarle fotografías a los maquilisguat y publicarlas en redes sociales, porque es un árbol hermoso, es un árbol que solo se ve una vez al año floreciendo y que alegra la vista de todos. Totalmente. Entonces, ¿tú sabes qué significa el maquilisguat? Sí, ya habíamos mencionado, me parece que en otro capítulo, que viene del macuil,
que significa 5, Ixhuat significa hoja, Maculixhuat 5 hojas, porque cada ramita tiene 5 hojitas. Y quizás aclarar que le dicen ustedes Maquilixhuat aquí en el centro de Cíbar, pero por ejemplo en Chalate mucha gente le decimos Maquiligüe y en Oriente le dicen Maculis. Por eso la playa de Maculis, ajá. En Honduras le dicen Macuelizo, y todos estos nombres son como una derivación del nombre Maquilixhuat. Ustedes acá se quedaron más que todo con el nombre original, Maculixhuat, pero se deriva en Maquiligüe, Macuelizo, Maculis. O sea, tiene sus variaciones. Qué interesante, va. Bueno, Rubén, estamos terminando el capítulo y la verdad es que fue muy intenso respecto a la toponimia salvadoreña y que con esto tal vez de pronto podemos descubrir nuevas características de la zona en la que vivimos, ¿no? Totalmente. O sea, como habíamos mencionado, los nombres describen los recursos que el país tiene a lo largo de todo su territorio. Ok. Rubén, entonces, ¿te gustaría compartir un último pensamiento? Sí, pues fíjate que hay alguna cosa que de repente no me deja dormir en la noche y es... los impuestos. Aparte de no hablemos de eso. No hablemos de eso. Impuestos, gastos, whatever. Es el hecho de que si bien es cierto que El Salvador, como nosotros lo conocemos actualmente, en la época prehispánica no existía, porque eran diferentes pueblos, diferentes, whatever, lo que vos querrás, ¿cuál sería como la mejor forma, siempre relacionado a los topónimos en una lengua autóctona, de nombrar a El Salvador? O sea, no estoy diciendo que hay que cambiarle el nombre, no estoy diciendo que tengo nada en contra del nombre, sino viéndolo desde la perspectiva lingüística de la población de aquel entonces a lo que hoy conocemos como El Salvador, que hubiera sido más náhuatl, más chortí, más lenca, más las demás etnias que estaban acá. ¿Cuál hubiera sido como el nombre tal vez más apropiado para abarcar todo lo que el país incluye? De hecho, me parece que Salvador Salazar Arrué tenía la idea de que El Salvador debía de cambiar su nombre. Él mencionaba, me parece que la propuesta era como tal, Cuscatán o Cuscatlán. Correcto. Sin embargo, esto se reduce únicamente a la zona de influencia náhuatl, la zona de influencia náhuatl, o sea, queda fuera Chalate, queda fuera buena parte de Cabañas, queda fuera la mitad de Usulután y todo Oriente. Sí. O sea, estamos hablando que Cuscatán no envuelve lo que en esencia es El Salvador. Es correcto, fíjate, y es algo, lo que vos estás diciendo es muy interesante y que creo, fíjate, inmediatamente yo tuve tal vez una palabra que está bien vinculado a toda esta región, fíjate, y que me parecería un nombre fantástico, por ejemplo, Chachalacatán, porque la tierra de la chachalaca. Chachalacalandia. O fíjate que, por ejemplo, bueno, a mí se me ocurría de repente en alguna fumazón que, ¿sabes qué? Lo que yo siento que nos une más a todos, y aún así, no a todos, es Lempa. Porque, por ejemplo, la cuenca del río Lempa se extiende, desde el norte de Aguachapán. O sea, si vos dejas ir agua desde Ataco y Aguachapán, esa agua se va a ir a mezclar con el agua que viene desde Perquín. O sea, la cuenca del río Lempa es tan grande que abarca como la mayoría de los departamentos. Creo que solo quedan afuera, como tal, Sonsonate y ¿cómo se llama ese otro departamento? La Paz. Creo que esos dos no tienen con la cuenca del Lempa. Pero en general la mayoría del país está vinculada. Su agua tributa hacia Lempa. No estoy diciendo que el país le pondría Lempa, sino tal vez algo relacionado con, no sé, me ocurre. Lempa la Patán, una cosa así, no sé. Habría que buscarle forma. Okay. Es una propuesta mía y pues ahí les dejamos para que queden pensando. Sí, ¿cómo le pondrían ustedes? ¿Cómo le pondrían ustedes a lo que viene siendo El Salvador, considerando desde el tema cultural y lingüístico? Sí, algo que ustedes digan, esto sí es de identidad para nosotros. Habría que buscar. Ok, con esto estaríamos terminando el capítulo número 19. Ha sido un gusto para mí volver a tener a Rubén por aquí. Ahora sabemos que lo vamos a volver a tener, no sabemos cuándo, de nuevo, para poder hablar lo más pronto posible acerca de las flores y el cuerpo humano que están bien relacionadas en este campo de la medicina. Así que ahí estamos, bichos. Es correcto, nos escuchamos pronto. Chao.